Sí, a ver, vamos a ver dónde está. Carlota. ¿Me escuchan? Sí, ya estamos. Ok, acá está la estrella. Ven, ven. Mr. Ferenc. Buenos días. Oh, hi, Mr. Ben. How are you? It's a pleasure meeting you today. Pleasure to see you. Hola, señor Ben, es un placer estar con usted hoy. Bien, ahora nos puedes ver, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, ahora que tenemos aquí a Ben, vamos a comenzar. Perdón, te interrumpí. Pídele si pueden bajar un poco la pantalla para que se vea él mejor y no se vea la parte de atrás. Si es posible. No It's es okay if posible. not. I Es mean, una- it's- no se puede. Bueno, okay. No, No. it's okay. Well, ahora It's better now, maybe. yes, better. Thank you. Oh, Okay. Okay, then we will start right now. Thank you, Muy bien, everyone. vamos a empezar ahora mismo. Muchas gracias por estar aquí. Sé que muchas otras personas se van a unir también, pero bienvenidos a todos. Ben, es un honor tenerte aquí. Y también para todas las personas que nos están viendo, tenemos muchos estudiantes aquí, muchos estudiantes mexicanos. También tenemos más personas alrededor del mundo. Entonces, es todo un placer que estés aquí con nosotros, así que muchas gracias. Y antes de empezar, quiero ceder la palabra a José Antonio Sajís, que es el director de la Escuela de Derecho de La Salle, Cuernavaca, en la cual yo estudio. Yo no estudio Derecho, estudio Comunicación, pero invitamos a los estudiantes de Derecho de La Salle, así que le cedo la palabra. El profesor va a decir algunas palabras. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días, señor Franks. Bueno, muchas gracias. El profesor me estaba presentando y decir gracias a la Universidad de La Salle. Así que vamos a empezar oficialmente. Las personas que no me conocen, yo soy Samantha Rodríguez, como dijo el profesor, tengo 21 años, vivo en México, aquí en Cuernavaca, y soy descendiente de judíos,
y también de polacos que sufrieron en el Holocausto. Así que yo fundé este proyecto que se llama The Voice of the Silence, en el cual he estado entrevistando a sobrevivientes del Holocausto y también a descendentes de Justos entre las Naciones y también a sobrevivientes del Holocausto. Así que tengo el privilegio de tener aquí a Ben Ferenc, el último fiscal de los juicios de Nuremberg. Así que les estoy agradecido de que estés aquí. Ben, dinos hola a todos, por favor. Bueno, muchas gracias. Que sé que muchos son estudiantes aquí en México. Yo estuve en los juicios de Nuremberg y aprecio mucho que me hayan invitado aquí. Por supuesto, a Sam le agradezco mucho también. Muchas gracias, Ben. La verdad es un honor y un privilegio que estés aquí con nosotros y queremos escuchar tu historia. Así que quiero empezar escuchando, por favor, cuéntanos un poco sobre tu vida, tu contexto, dónde naciste, qué estabas haciendo antes de ser un abogado. Bueno, es una historia bastante larga. Yo tengo casi 100 años ahora, así que mi historia comienza en un pequeño pueblo, en un país en el que ya no existe, el cual es Transilvania. Transilvania estaba entre Hungría y Normandía después de la Primera Guerra Mundial. Después se dividió y Transilvania desapareció. Entonces aquí que se muestra está cerca de donde yo nací. Mis padres era un hacedor de zapatos, que era de los pocos trabajos que estaban disponibles en ese entonces y se fueron perseguidos dentro de las festividades judías. Entonces esto pues, obviamente no era bastante agradable. Entonces mis padres decidieron irse a lo que le llaman la tierra de las promesas, lo cual fue Estados Unidos. Entonces ahí ganamos suficiente dinero para poder comprar los boletos. Nos fuimos en medio del evento y nosotros viajamos en tercera clase y eso fue porque de hecho ni siquiera había cuarta clase. Entonces llegamos, hasta vimos la Estatua de la Libertad, entonces llegamos a los Estados Unidos durante esta revolución. Después descubrimos también que necesitaban a personas que crearan zapatos. Y así fue como empezamos a trabajar. Así que nos encontramos ahí con dos padres bastante jóvenes, con 2 niños. No teníamos lugar para quedarnos. Y alguna de las personas que conocimos era el propietario de una casa en el área de Manhattan, que se conoce como Hell's Kitchen. Y pues le llaman así porque las condiciones eran similares al infierno. Entonces, trabajamos como conserje para poder ganar algo de dinero. Y esa fue la mejor oferta que tuvimos. Así que podíamos así ganar algo de dinero, no teníamos ciertos cargos. Así que estas memorias empiezan en una pequeña parte donde dormíamos y en el techo de nuestra anterior casa en Hell's Kitchen. Recuerdo que siempre estaban ahí. Entonces me quedé yo en las escaleras del sótano. Eran 13 escalones debajo del piso principal. Entonces me dijo que me quedara ahí y mi hermana estaba a cargo
de recordarme que no corriera a algún lugar o me escapara. Entonces me decía que me quedara solamente sentado en un solo lugar. Entonces muchas veces mi hermana me estaba buscando, pero yo regresaba a tiempo. Entonces ahí es donde comienzan mis recuerdos. Creo que es bastante interesante el hecho que tuvieron que huir de su país de origen, de su tierra, de Transilvania a Estados Unidos, a Nueva York. Entonces nos contaste que tu familia era bastante pobre, eso era lo que estaba pasando. Pero ¿por qué huyeron? ¿Su familia estaba siendo perseguida? Lo siento, es que no había entendido su pregunta. En Transilvania, ¿su familia fue perseguida o por qué escaparon de su país? Bueno, nosotros huimos de la persecución y también de la pobreza que teníamos en nuestro país. Y las leyes de inmigración de aquel país eran mejores en Estados Unidos. Por eso es que algunos miembros de la familia ya habían logrado tener algo de dinero para un boleto para Nueva York y vivían en los Estados Unidos. Así que nosotros hicimos lo mismo. Juntamos algo de dinero. Entonces, también ellos nos mandaron algo de dinero a Transilvania, compramos otro boleto y eso fue lo que pudimos hacer. Entonces, no importa qué tan pobres fuéramos en Nueva York, éramos incluso más pobres en Transilvania. Así que, por lo tanto, por eso llegamos ahí y se llamaba Hell's Kitchen, a donde llegamos. Aquí tengo algunas fotos de cuando era usted un niño junto a su familia. Creo que las fotos son hermosas y por eso quise mostrarlas. Claro, podemos ver aquí que a través de la historia hace muchos siglos las personas han sido perseguidas. Entonces, incluso si usted estaba viviendo aquí antes de la Segunda Guerra Mundial, su familia tuvo que escapar de Transilvania debido a que ustedes como judíos han estado siendo perseguidos. Y aquí lo que pueden ver en la imagen es una de mis fotografías más jóvenes, donde sale mi hermana y mis padres. Eso es cuando yo empecé la escuela. En la siguiente está mi padre y mi madre también. Cuando yo tenía 6 años, es después cuando nació mi hermana. Aquí estamos. Estaba yo sobre un caballo. Yo era muy chico, tenía más o menos unos 6 o 7 años. Mi padre me metió a la escuela, pero no me aceptaron porque yo era muy pequeño y también porque no hablaba inglés. Entonces me dijeron que volviera el siguiente año. Así que lo hice, volví el siguiente año y fue lo mismo. Pero también yo empecé la escuela y me enviaron con una de mis tías que estaba en Brooklyn y ahí fue donde empecé mi carrera de educación en Brooklyn. Creo que fuiste a la preparatoria, tengo aquí la fotografía. Cuéntanos cómo te fue aquí, cómo era tu vida aquí, porque así como nos dijiste, no sabías inglés en ese entonces. Entonces, eras y eres muy perseverante. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es que decidiste comenzar a estudiar derecho después de la preparatoria? Bueno, entré yo a la preparatoria por un maestro que estaba en Hell's Kitchen y le dijo a mis padres que me llevaran ahí. Mi, mi padre no podía ir, así que mi madre fue a la escuela conmigo y con el maestro. Y él le dijo a mi madre que yo era alguien con un don, que debería estar en la universidad.
Entonces mi madre me volteó a ver y me dijo, ¿qué dijo? ¿Que te va a dar algún regalo? No, 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 así se dice, es tener un don, que debería yo ir a la universidad. Y nosotros no habíamos conocido a nadie que fuera a la universidad. Y me dijo, bueno, deberías ir a una escuela especial, que es la de la foto, no en San Harris High School. Entonces fuimos y pasamos los cursos de allí hasta el más alto nivel. Entonces, si los pasabas con el más alto nivel, te admitían directo a la universidad. Entonces fue lo que hicimos. Entonces me inscribí en Townsend Harris en la preparatoria. Aprendí la lección más importante, que es si tú quieres pasar un curso, pues estudia, porque yo no estaba acostumbrado a estudiar. Sin embargo, yo hablaba francés. Y ellos hablaban francés y yo tampoco hablaba francés. Entonces tuve que descubrir cómo aprender ese idioma. Entonces le empecé a hablar con una chica francesa que era actriz. Así que cada noche yo iba ahí al cine y le escuchaba los diálogos. Y como el guión estaba en inglés, ya me daba una idea de lo que estaba diciendo. Así que eventualmente yo empecé a aprender. Entonces no hablaba mucho, de hecho también debía haber aprendido español. Entonces aprendí ahí porque mis padres eran de Hungría, entonces hablaban húngaro. ¿Y qué es lo que se hablaba en Transilvania? Bueno, como nos dijiste, tú tuviste que llegar aquí, entonces aprendiste inglés y también francés, porque pues querías a esta chica. ¿Podrías decirnos por qué decidiste estudiar derecho? ¿Cuál era tu meta al estudiar derecho? Bueno, una de mis metas es que ya sea o que fueras un buen abogado, pero no tenía idea de lo que era un abogado. Pero yo sabía que, por ejemplo, no quería ser cocinero. Así que dije, yo voy a ser un abogado. No tenía idea, yo no conocía a ningún abogado. Entonces fui a la mejor escuela de derecho en el mundo y me gustaba ser el mejor porque las personas siempre estaban ahí molestándome y como mis padres tampoco hablaban inglés, yo tenía más ambiciones de ir a una buena escuela, así que pude entrar a la mejor escuela del mundo. Entonces les dije, ¿me admitirían en la escuela de derecho? Me vieron y me dijeron, sí, la escuela te admitirá, le demos una beca completa. En ese momento no me había dado cuenta, pero yo no tenía que pagar nada y era la universidad. Así que fui a una universidad pública y mientras estaba yo ahí, uno de los abogados, el cual era profesor y estaba enseñando ahí, estaba enseñando abogacía criminal y me contrató para hacer una investigación para apoyarlo en una investigación que le estaba haciendo sobre crímenes de guerra. Entonces me dio un pequeño resumen para poder asentar las bases para su libro. Entonces me quedé yo en ese campo y el siguiente paso fue estar en la universidad. De ahí fui a otra escuela de derecho que obviamente tenían más
material que en la escuela pública. Eso es en mi cuarto, en mi habitación en Harvard. Teníamos como un compromiso, un patrocinio. Entonces yo cocinaba y mi compañero de cuarto hacía las compras. Entonces yo decía, soy un estudiante de derecho, no tengo dinero, pero tengo hambre, voy a trabajar por comida. Podría tener un trabajo aquí con ustedes. Y me dijeron, claro, sí. Entonces, cuando ya casi terminaba la escuela y todos estaban yendo, yo tenía que quedarme, limpiar las mesas, tirar la basura, ¿saben? Yo estaba bastante contento porque me dejaban quedarme ahí. Así que de hecho fui rescatado. Entonces, eso de sacar la basura, de hecho, fue mi salvación. Salí de la escuela muchos años después, pero fue un tiempo bastante agradable y todos estábamos bastante contentos. Creo que eso es increíble. ¿Sí puede escucharme? Ok. Tuvo la oportunidad de estudiar en Harvard. Y con eso quisiera preguntarle algo porque sabe que hay muchas personas que aquí estudian derecho. Entonces, ¿qué habilidades o características cree que debería tener un buen abogado? Bueno, un buen abogado debería tener una buena escuela para comenzar. Tienen la obligación de aprender, así que deben estar listos también para estudiar. No solamente llega de Dios, porque Dios sabe lo que está bien y mal, pero yo preferí pararme y estar defendiendo lo que es correcto. Entonces, es lo que debería tener un buen abogado. No es un lugar o una manera de hacer dinero rápido, pero deben siempre tratar de hacer lo correcto. Y eso es lo que yo aprendí. Creo que es el mejor consejo, ¿verdad? Porque debemos hacer lo correcto en cualquier lugar en el que estemos y usted como un abogado y estos estudiantes que estudian derecho, todos deberíamos hacer el bien con la profesión que tenemos. Pues muchas gracias por este consejo. Así que por favor díganos, ¿qué hizo después de graduarse de la escuela de derecho? Bueno, incluso cuando yo seguía en la escuela, en mi último año los Estados Unidos seguían en guerra con Japón. Y Alemania se unió a la milicia con Japón, claro. Y todos con los que estábamos en la escuela salimos y nos enlistamos en el ejército. Entonces escuchamos. Había declarado que iba a eliminar a todos los judíos. Entonces querían que fuéramos a la guerra, pero yo preferí quedarme fuera de eso. Éramos diferentes ramas en el ejército, por ejemplo. Mi primera opción era en la Fuerza Aérea, porque yo quería convertirme en un piloto. Entonces, ya saben, ellos tienen ciertas especificaciones, pero yo era muy bajito. Entonces me dijeron que no. Me dijeron, bueno, como un navegante. Y me dijeron, bueno, vamos a hacer algunas pruebas y puede que sí tengas las aptitudes.
Entonces tenemos todo aquí en el servicio y por lo tanto fui capitán en el batallón de artillería contra ataques antiaéreos. Después teníamos este territorio alemán, pero en Francia. Entonces, toda mi carrera en el ejército comenzó siendo pues rechazado. Aquí tenemos una foto de mí. En ese momento yo tenía un rango bastante bajo. Y, y me dieron una marca. Me dijeron, ¿qué es eso? Te ponen un listón rojo. Y dijeron, aquí está nuestro héroe. Entonces, vamos a ir a un viaje y dije, bueno, vamos a desembarcar en la playa de Normandía. Y dije, ok. Y todos los demás entraron en el agua y fuimos. El agua me llegaba hasta las rodillas, pero veía yo todos los cuerpos ahí en el agua flotando boca abajo, porque también muchos habían muerto tratando de desembarcar o caer en Normandía. Entonces todos los cuerpos en la playa y me las pude arreglar para sobrevivir a eso. Y estuve en todas esas batallas, empezando de por ahí. Yo siempre sentí que fue parte de esto. Y me dijeron, bueno, pues es que nunca, bueno, me dijeron que tuve mucha suerte y dije, no lo sé. Y me dijeron, bueno, es que nunca te mataron, ¿no? Ni una vez. Me parece impresionante que haya estado en el aterrizaje en Normandía. Es una persona con tantas experiencias en su vida. Y justo nos estaba contando esta horrible experiencia, ¿no? Donde aterrizaron y y vio todos estos cuerpos y vimos el efecto de esta guerra que era la Segunda Guerra Mundial. Solo quería recordarle a la gente que nos está viendo que el D-Day o el aterrizaje en Normandía fue un operativo conocido como el Día D. Fue una de las invasiones más grandes en la historia. Ocurrió en Normandía, Francia, el 6 de junio de 1944 y fue una de las operaciones militares más importantes de los aliados occidentales. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y el día D marcó el inicio del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, de la ocupación en Francia. Entonces, es un elemento tan esencial e importante de nuestra historia. Bueno, ahora, doctor Ben, comentó que, perdón, ¿sí me escucha? Sí, sí, le escucho. Me quería hacer una pregunta. Y yo estaba confirmando, efectivamente, sí aterrizamos en las playas de Normandía. Y desde ahí vivimos distintas batallas y continuamos hacia el este para hacer que los alemanes se retiraran. Desde luego, no era lo mismo ver a tus elementos siendo asesinados en la guerra y ser bombardeados, por otro lado, con artillería. Básicamente destruíamos a estos pueblos alrededor de la playa. Y nuestro comandante decía, bueno, tenemos que continuar, tenemos que atravesar. Continuamos cerca al centro y empezamos siendo bombardeados en las barracas. Nos dijeron, bueno, empezaron a cambiar el terreno. Y dijimos, no podemos avanzar. Y finalmente lo logramos hacia la ciudad de Saint Mary
Ahí se había destruido todos los edificios de ese pequeño poblado, asesinando a todas las personas que estaban dentro. Era era un pueblo francés, entonces evidentemente fallecieron muchísimos franceses. Veíamos muchos cuerpos, no podíamos ver el camino, ya no podíamos verlo, debido a que todas estas casas estaban derrumbadas encima. Esto lo vivimos conforme más dentro del territorio francés. Fue terrible para la población y tengo una experiencia muy presente conmigo. Esta definitivamente cambió mi vida y yo entonces decidí que iba a ser un abogado para poder cambiar esto. Es una experiencia terrible ser un soldado para poder liberar Francia y después encontrarnos con los campos de concentración. Yo sé que usted estuvo ahí. Quisiera saber cómo fue su experiencia yendo hacia la liberación de los campos de concentración y reuniendo evidencias. Yo estaba consciente de que los alemanes tenían campos de concentración porque el profesor que me dio el trabajo en Harvard estaba escribiendo un libro en este respecto y tenía todo este material. Y pues esto venía de gente que logró escapar de Alemania. Estaban describiendo todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo tenía buena idea de cómo iba a ser lo que estaba por ver. Entonces, atravesamos Francia, logramos ocuparla, estaba ocupada por los alemanes. Fuimos bastante bienvenidos por el público francés. Probamos schnapps y algo de vino francés, nos ofrecían. Pero esto no logrará nunca borrar los horrores de la guerra en sí y podías verlo reflejado en las personas. Y bueno, ahí fue donde yo decidí que el resto de mi vida iba a dedicarme a evitar que esto volviese a ocurrir. Y bueno, ese es una misión impresionante porque usted vio la guerra y se dio cuenta de que la guerra no era la solución para los problemas. Tengo esta fotografía aquí, no sé exactamente en qué campo de concentración fue. Este es diferente, dice, bienvenido a los liberadores en el Día de la Liberación. Íbamos de un campo a otro. Me parece que esto fue en Buchenwald. Y así nos recibimos. Fuimos a una serie de campos. Mi trabajo en esa ocasión era hacerme cargo de la artillería y enviar reportes. Esto se enviaría posteriormente a el departamento encargado de el derecho penal que se iba a asumir posteriormente en el juicio. Entonces hablé con uno de mis profesores y con el general a quien le estaba reportando. Entonces, realmente yo fui el primer hombre, o uno de los primeros hombres en entrar a este espacio en Francia y ellos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Me encontré con varios oficiales, pero ellos no sabían realmente cómo se veía el holocausto, ¿no? Varios de mis compañeros. Y empezamos a explicarles qué estaba ocurriendo. Yo me quedé con la artillería, estaba hablando con ellos y continuamos hacia los campos. Empezamos a ver cómo se veían, la gente empezaba a salir. Uno de mis coroneles dijo, la verdad es que no tengo ni idea de qué está ocurriendo. Y el jefe dijo, ¿sabe qué? Yo me voy a encargar. A este jefe siempre le gustaba hacer las cosas él mismo. Él iba solo a todas partes y decía, yo puedo hacerlo solo.
nosotros logramos organizar que se tuviera un documento que posteriormente fue firmado por el teniente, que mostró que estábamos recibiendo apoyo en las barracas y que estábamos proporcionando apoyo en los campos. Y con esto empezamos a sacar a la gente de los campos y nos dirigíamos hacia la sede. Vimos una especie de campo, vimos que la gente eh, estaba sufriendo de hambruna. Yo le reporté al comandante que se había liberado este campo y el jefe o comandante, o quien sea que era en ese entonces, me dijo que quería que se rodeara en la oficina Shrive donde tenían todos los documentos. Nadie debía entrar o salir. Yo no tenía ninguna insignia indicando que tenía derecho a estar ahí. Era un soldado raso, básicamente. Y dije, sí, señor, voy a ir a ese campo y a tomar posesión de la oficina. Y en esta oficina, que básicamente los prisioneros eran quienes estaban encargados, encontré muchas historias interesantes y logré tomar algunos archivos que posteriormente presenté al juez sobre las personas que fallecieron. Guardé estos indicios para el juicio posterior. Siempre lo estuve guardando para los juicios y al final resultó bastante útil. No puedo imaginar el horror que sintió y desde luego los otros soldados cuando descubrieron todos estos campos de concentración, porque evidentemente eran lugares inhumanos, eran lugares donde había personas por todas partes, se veía hambre, se veía enfermedad, era terrible, era como esqueletos caminando, no me imagino su perspectiva, porque, por ejemplo, los prisioneros que estuvieron viviendo ahí por años, obviamente era bajo terribles condiciones. Y estaban medio acostumbrados a ello, pero ustedes como soldados que jamás habían visto este horror, entrar a estos lugares para recolectar indicios, no me lo puedo imaginar, no puedo imaginar lo que sintió. Bueno, veían el informe que decía bien a liberarnos. Entonces, al final nos reunimos y tuvimos una pequeña celebración por la liberación por parte de la Armada estadounidense y nosotros no concibíamos los horrores y nunca logré imaginar esto antes de verlo. Estaban apilados frente al crematorio, la gente estaba sufriendo hambruna, había cuerpos apilados como troncos horribles, eran básicamente una pila de huesos, esperando a ser cremados. El olor de cuerpos cremados en el aire. La gente estaba en el piso suplicando ayuda. Era difícil saber si estaban vivos o muertos. No es imaginable para la mente humana que un humano pudiese tratar a otro así. Y yo tenía que aprender que no era real, que era un set de Hollywood. Esto no es cierto, me decía. Y tenía que hacer lo que tenía que hacer. Tenía un objetivo. Necesitaba obtener indicios de quién hizo esto. Entonces, traté de hacerlo lo más rápido que podía y salí. Continuaron nuestras tropas hacia adelante, los alemanes estaban retrayendo, teníamos los rusos por el otro lado y fue muy aterrador. Pero básicamente fue lo mismo en otros puntos. No me di cuenta en ese punto. Después, revisando los documentos, nazi asesinar a todos los judíos sin remordimiento alguno, mujeres, hombres y niños. Y
Los británicos, los rusos, los franceses y Estados Unidos decidieron llevar a los nazis a juicio. Hitler en ese entonces ya se había suicidado, así como otros elementos oficiales alemanes. Teníamos una muy buena idea de cómo funcionaba esta política. Era la completa aniquilación del pueblo judío. Yo estaba consciente de esto en ese momento. Me di cuenta de que necesitábamos estos reportes. No los habíamos visto, pero sabíamos que estaba ahí. Y logré leerlos y me di cuenta de quién se fue a dónde y qué les pasó. Y bueno, ya más adelante tuvimos los juicios de Nuremberg, el gran juicio que fue encabezado por Estados Unidos y nuestro eh, juez, Robert Jackson. Yo lo recuerdo bastante bien. Era jefe de la Suprema Corte de Estados Unidos. Él fue el encargado de ser el jefe del consejo. Entonces, estos juicios habían empezado cuando concluyó la guerra. 10 millones más de soldados estaban buscando un empleo. No había empleos. Y un día recibí un telegrama del Pentágono diciendo, señor, nunca me habían dicho señor antes, la verdad. Señor, nos gustaría hablar con usted. Entonces fui a Washington y fui entrevistado por alguien que era parte del comité y nos dijeron, bueno, me dijeron, señor, queremos hacer juicios adicionales. Para ese entonces ya había terminado uno de los juicios, pero planeaban tener 12 juicios adicionales para señalar cómo era posible que un país civilizado como Alemania permitiera y participara en este tipo de asesinatos masivos. Entonces iban a llevar a juicio a los doctores y a todos los involucrados posibles. Primero que nada, tenemos que llevar a juicio a los fiscales, a los arrestados, a los industriales que crearon estos campos de concentración, a los secretarios que lo ocultaron del resto del mundo. Entonces había varios juicios que ya estaban configurados, lo que se planeaban. Y le dijimos, bueno, no tenemos gente con experiencia. Usted vio todo esto. Usted tiene el conocimiento académico, fue el primer hombre en hacer esta investigación durante la guerra, donde estaban los campos, usted entró, usted estuvo ahí, sabe lo que tenemos que hacer, lo necesitamos. Y yo dije, durante 3 años me dieron los peores trabajos que pudieron, como parte de la milicia. Me hicieron lavar los sanitarios una y otra vez, los ensuciaban y decían, tienes que hacerlo mejor. Y dije, pero ahora me están diciendo que me necesitan cuando ya acabó la guerra. Sí, sí lo necesitamos. ¿Cuánto tiempo espera que yo me quede aquí? Y dice, bueno, usted díganos. Bueno, en un año le voy a decir. Fui a otra habitación, tomé el teléfono y le llamé a mi entonces novia. Novia, ¿qué crees? Pues esto está pasando. Mi entonces novia era de Romania. Ella estaba en la escuela nocturna. Le llamé y le dije, oye, vamos a Europa un ratito, ¿no? Y ella dijo, pues me encantaría, pero ¿cómo? En ese caso, ya después de escuchar que ella estaba dispuesta a venir conmigo, fue cuando dije que sí. Regresamos y tuvimos una breve conversación y resulta que estaban esperando mi decisión.
después de 75 años de matrimonio, pues eso fue un gran regalo que tuve de esta situación. Pero bueno, regresé al Pentágono y me enviaron de vuelta a Alemania. Y bueno, aquí la historia toma un giro interesante. Sí, Ben, de hecho, antes de escuchar tu experiencia particular con los juicios como tal, porque yo sé que usted era un fiscal, ¿nos podría decir muy brevemente para la gente que está aquí, qué fue los juicios de Nuremberg? Como una definición. Fue un tribunal internacional militar conocido como los juicios de Nuremberg. La parte que lo promovió fue Estados Unidos. Los rusos dijeron, no necesitamos un juicio, nada más los vamos a tomar y los vamos a matar. Y estábamos convencidos de que pues no había fallo con esta política de asesinar a todos. Los rusos intentaron convencer a Estados Unidos. De hecho, los rusos empezaron la ocupación y habían asesinado a miles de soldados que se habían rendido, lo que desde luego era una violación de las leyes militares internacionales. Entonces, podíamos entender por qué por qué los rusos querían asesinar a todo, pero ahí Estados Unidos dijo, ¿saben qué? No podemos hacer esto, necesitamos realizar juicios. Si son culpables, pues vamos a probarlos y les vamos a enjuiciar y a castigar de forma acorde a sus crímenes. Entonces, pues hubo un poco de rechazo. Al principio, los británicos tampoco estaban muy entusiasmados al respecto. Los franceses sí se involucraron. Y empezamos con algunos de los nazis que habíamos capturado. Empezamos a hacer un recuento, no sabíamos si estaban muertos o si estaban desaparecidos. Y dijimos, bueno, pues aquí tenemos aquí. Entonces los llevamos a juicio, alrededor de 22 o 24 nazis que tenían algún puesto de poder. Y una vez que terminaron, Estados Unidos dijo, necesitamos más gente. Solo esta pequeña cantidad de personas no es suficiente. Necesitamos un panorama más amplio, entonces continuamos con los juicios. En contraste, se creó un tribunal militar internacional que pudiera encargarse del resto de las personas que se tenían capturadas. Y los franceses también llevaron a cabo algunos juicios. Los rusos tuvieron sus propios juicios posteriormente y era algo muy parecido a un tribunal militar. Entonces, básicamente nosotros fuimos los primeros en iniciar la cadena. Empezamos con Estados Unidos y pues sí, fuimos los que enjuiciamos a los líderes nazis que teníamos capturados, porque es mejor que no tener nada, ¿no? Entonces, mi trabajo fue encontrar los elementos que estuvieran equiparados con los sospechosos que teníamos ya en los juicios de Nuremberg y ver quiénes podían ser llevados a juicio por completo. Ese fue mi segundo trabajo para la milicia estadounidense. Ya no volví al campo. Dije, no, no me van a hacer regresar para allá. Y me dijeron, bueno, podemos hacerlo general, pero pues no va a poder actuar en el campo de esta forma. Está bien, entonces regresé. Tuve el rango de general y empecé mi trabajo investigativo para recolectar la información y las evidencias contra aquellas personas que teníamos en cautivas, que se habían rendido. Y esto no fue sencillo, desde luego, porque una de las primeras cosas que tuve como indicio, me tuve que dirigir hacia la sede alemana y teníamos alrededor
alrededor de 750 personas, únicamente hablando alemán. Se dividió esto en 12 juicios, entonces teníamos muchísima información que teníamos que recolectar. Y nuevamente me dijeron, bueno, necesitamos evidencia de estas personas. Algunos tuvimos más investigadores quienes llegaron y dijeron, mire, esto fue lo que encontramos. Y fue una pila de documentos que fueron bastante útiles, tenían justo algunos de los nombres que nos interesaban. Y el resto de los documentos aparentemente estaba en la Unión Soviética. Teníamos un diario de las actividades en el frente y teníamos bastante intervención de los soviéticos también. Y se reportó lo que hizo esta unidad cuando encontramos el archivo número 1000 de las personas que fueron asesinadas. Dije, ya basta. Entonces fui de Berlín a Nuremberg y me contacté con algunos de mis asesores en Nueva York. Había uno de mis ex profesores que quería estar a cargo de algunos de los cargos. Y bueno, estábamos nuevamente de vuelta obteniendo información y dijimos, podemos hacer otro juicio para esta persona, para los soviéticos. Y dijeron, no, no es posible, ya tenemos 12. Y es posible que este ni siquiera se lleve a término de juicio. Y bueno, teníamos una cantidad importante de papeles y dijimos, bueno, tenemos estos asesinatos a un nivel que no se había visto antes. No podemos dejar que se vayan estos desgraciados. Entonces me dijeron, ok, entonces necesitas otra junta de investigación. Y dije, sí. Entonces así me convertí en uno de los fiscales principales en lo que resultó ser el juicio por homicidio más grande de la historia. Yo estaba sumamente joven en ese entonces, ni siquiera había terminado la carrera de Derecho. Y pues es bastante impactante para aquellos que son estudiantes de Derecho. Imagínense que su primer caso va a ser el caso por homicidio más grande de la historia. Sí, de hecho quería preguntarle cómo tuvo este valor, ¿no? Era sumamente joven, pero lo hizo maravillosamente. Usted estuvo a cargo de varios em, juicios, ¿no? Sí, del Einsatzgruppe A. Bueno, sí, mucha gente comentó sobre este grupo y teníamos los reportes a la mano. Entonces fue bastante sencillo. Yo expuse mi caso en 2 días. Ningún fiscal desde entonces ha logrado hacer lo que yo hice. Les toma alrededor de 5 meses tratar de obtener algo de las minucias de la evidencia. 14 fueron sentenciados a muerte y el resto fueron sentenciados a cadena perpetua. Pero yo tenía los indicios justo en mi mano. ¿Quién? ¿Cuántas personas fueron asesinadas por esta persona? Y la lista de distribución. 99 personas tuvieron las copias de estos reportes y dijeron, no, esto podría ser inválido. No es cierto, aquí están todos los reportes, ¿qué no leen? ¿No? Entonces, trataron de zafarse de la evidencia, pero yo solo necesité 2 días para probar su culpabilidad. Teníamos testimonios contradictorios también. Y lo mejor que se me ocurrió fue Top Secret. Y teníamos toda la información que habíamos reunido de los campos de concentración. La verdad es que eso es irrefutable. Era simplemente cuestión de que el jurado conectara los puntos. Dijimos, ok, esto no ha cambiado, estos son reportes certificados por los alemanes que estaban a cargo de la distribución. En 2 días logramos
condenar a todas estas personas. Ahora una pregunta para ustedes, para mí, para la audiencia del día de hoy. ¿Qué piden? Tengo estas personas 22. Elegí únicamente a los oficiales de distintas unidades. Tenían que tener altos rangos y estar bien educados. Varios tenían licenciaturas. Había varios doctores que habían matado a 3.300 judíos en los últimos días. El doctor Rush le dice, bueno, ¿qué piden? Y el cliente del fiscal necesitaba algo, una respuesta. Parecía imposible para mí que se hiciera justicia para más de 1 millón de personas asesinadas, hombres, mujeres y niños, y tener 22 acusados. Estas personas ahí estaban, eran líderes, desde luego, pero se hizo, cada uno de ellos era responsable hasta cierto grado. Dijimos, bueno, no podemos, no es justicia si solo tenemos 22 comparado con 1 millón que fueron asesinados. Pero bueno, las víctimas que fueron asesinadas lo fueron porque no habían compartido la ejecución. Los documentos de ejecución. En mi discurso de apertura dije que este caso, y tenemos estas personas y se creó este juicio como una necesidad humana para proteger a la humanidad de este tipo de tratos. Y eso fue lo que yo pedí. El derecho de todos los seres humanos de vivir en paz y dignidad. Y logré obtener esto. 14 de mis... Uno de ellos fue enviado a morir. Estaba fuera de la corte. Vemos, aquí podemos verlo. Tenía unos cuantos asistentes. Tenemos en esta foto. Ellos son de Israel. Y estábamos asignando el juicio o una compensación hacia las víctimas. Mientras podíamos arreglar todo, también toda la guerra y todas las apelaciones, las ejecuciones siempre eran invitadas. Y dije, no, yo no necesito esto. Había una celebración cuando el juicio terminaba. En cada paso particular invitaba a todos sus asistentes a sus casas para poder celebrar. Y eso es como hacían sus celebraciones. Pero yo creía que esto no era correcto porque estábamos en la corte y los jueces decían que para los crímenes que se cometieron se les sentencia a la muerte por ahorcamiento. Muerte por ahorcamiento y muerte por ahorcamiento. Mi cabeza estaba a punto de estallar. Y yo no podía controlar mi propio cuerpo. Fui a casa. Entonces, sí merecían lo que tuvieron por haber asesinado millones de personas. Y a estos acusados se les debería tirar incluso a los perros. Pero tenemos estos principios de proteger a todos a pesar de su raza o creencia o color. Y si yo pudiera tener esto, sería algo permanente. Y creo que lo tenemos.
también creo que ha evolucionado en diferentes países y en diferentes tiempos, pero tratamos de tener esto como el principio de la guerra mundial. Debido a que cuando la guerra terminó, 10 millones de personas buscaban trabajo. Fui a las firmas más grandes y les dije que me había graduado de la escuela de Derecho, bla, bla, bla. Me dijeron, ¿cuántos clientes puedes traer? Le dije, no puedo traer ningún cliente porque mis clientes no tienen más que un tatuaje en el brazo. Ellos perdieron sus vidas, sus propiedades y todo. No tengo clientes para verles. Así que yo no valía para esas firmas grandes. Después tuvimos casos contra las víctimas nazis que habían sido asesinadas. Y mi vida estaba dividida en 4 segmentos. Hay un gran libro, pero no lo traje, en el que los alemanes ponían aquí todo. Pero era un libro muy grande con la biografía. Y tenía todo en inglés y copiaban todo. Entonces dividió mi vida en primera educación, ir a las mejores escuelas, tener estas becas, yo no tenía dinero. Lo siguiente fue la experiencia de guerra, que estuve en los batallones más grandes en la guerra y evité ser asesinado. Mi esposa dijo que me salvaron por un propósito. Y la otra parte es, ¿qué haces con las víctimas? No puedes solamente huir de estas víctimas, debes compensarlas con algo. Han sido maltratadas toda su vida, entonces, ¿qué vas a hacer? Yo decidí que estas pruebas y todos los demás abogados no pedimos nada, sino que puedes poner tu vida en este trabajo, vas a estar aquí siempre, pero no puedes poner un valor en las vidas. Entonces no juzgamos a nadie. Las distintas heridas pueden comenzar a sanar también. En la última parte del libro, que es la más importante, ¿cómo previenes que esto vuelva a suceder? Entonces, cuando terminé esto y tuve la compensación y arreglamos todo, decidimos que aquí iba a pasar algo más porque había muchas víctimas y había muchos refugiados también de Alemania. Entonces juntamos estas 4 cosas juntas y lo más importante es prevenir que esto vuelva a pasar. Entonces nunca dejó de pasar. Y hay personas que no tienen nada que ver y son asesinadas. Entonces, la parte más importante y el aspecto más importante de mi trabajo sigue sin poder cumplirse. Yo no sé cómo poder lograr esto. Entonces, estos aspectos de mi vida, los campos de concentración, en los cuales desafortunadamente no saben cómo comenzó el holocausto. Pasó como si fuera una tormenta de algún
destino. Entonces, también los judíos, entre otros, fueron perseguidos por los nazis, pero también fueron asesinados en este tiempo del Holocausto. Entonces, aquí he tratado de compensar a las víctimas por la manera de tratar de que esto no vuelva a pasar. Y es lo que he dedicado mi vida. Y lo más importante que puedo hacer con el resto de ella es tratar de que el mundo entienda que la ley es mejor que la guerra. Y hacer que nadie lo dude, que muchos duden de ello. Hemos glorificado esto de muere por tu país. ¿Qué puedo hacer por mi país? Ese tipo de argumentos o pensamientos es lo que está volviendo a todos locos. Y creen que los demás estamos locos por tratar de cambiarlo. Y puede ser, pero hemos hecho un muy buen progreso. Pero las leyes también es para prevenir estos crímenes de asesinar personas, de hombres, mujeres y niños. Si los ves, mata a todos, porque crees que tienes sangre pura y ellos tienen una sangre manchada. Entonces, esto solamente es biológico y no tiene sentido. Pero los nazis decidieron que querían matar a todos, sea quien sea. Entonces, esto podríamos haberlo evitado. Creo que su labor, claro que sí, fue sorprendente, porque todos los juicios de Nuremberg era difícil condenar a los acusados y usted lo cumplió. Esa era su meta para tener ese tipo de ventaja. No era venganza, sino era tener justicia. Por eso es lo que usted dice, de tener leyes y no la guerra. Entonces, hablamos de programas institucionales y esa sería mi última pregunta. Cuéntenos sobre los programas institucionales y las leyes internacionales de las cuales consiguió que se aplicaran. Estos programas institucionales decían, pon tu propiedad. Bueno, ellos ya ni siquiera tenían propiedades. Entonces, esto no va a volver. Vamos a tener este restablecimiento de los judíos. Y el plan, bueno, es que todos habían sido asesinados para la fecha. No había punto de restitución. Creo que van a tener la idea de que tomen ese programa. Y lo hice. Entonces, quería detener la guerra, obviamente, o detener a los responsables y que fueran sometidos a la ley. Estos procesos que fueran en beneficio de los sobrevivientes, era todo este plan y toda la parte importante que era la más importante, prevenir que pase de nuevo, pero siempre está pasando. Siempre tenemos reportes en el mundo sobre cortes que no se establecen bien en cualquier parte del mundo. Están asesinando a gente solamente porque sí. Y yo quiero que también todos ustedes estudiantes que si ven esto, han estado en un terrible peligro ahora. Tenemos la capacidad hoy en día en el ciberespacio de tener esta red en el planeta Tierra. Tenemos también la capacidad de asesinar a todos en el planeta. Y yo pregunto,
¿Cuánto tiempo creen que tome esto antes de que todos estén muertos? Había alguien a cargo de este programa y dijo, bueno, no estoy seguro de que haya ningún estudio que se haya hecho sobre esto, pero mi creencia es que va a depender qué tanto agua tengas. Si tienes agua, bueno, puedes sobrevivir como por una semana aproximadamente. Una semana. Y luego, bueno, aún no hemos visto. Dijeron, ¿qué harías? Había una conferencia sobre esto. Pero dijeron, voy hacia esa conferencia de ahora a Moscú, de lo que ahora es China. Entonces, hoy en día, muchos países tienen la capacidad de asesinar a todos. Entonces, ¿quiénes van a ser los siguientes soldados? Entonces, señor presidente, ¿usted quiere ir? Vaya. Pero aún no hemos visto todo esto. Todos están gastando miles de millones de dólares para armas, para poder matar a todos. Entonces, ¿quién da el dinero? Entonces, mi momento llegó. Yo vivo por el eslogan, me guío por esto de nunca darme por vencido. Y he estado trabajando para poder crear una corte internacional. Y lo logré. Tengo en mis 90 años más o menos. Oh, sí, es una fotografía en aquel caso. Teníamos nuestra corte, que es una sala oval en círculo. Tenían una fotografía mía con esta carpeta, estos reportes. Entonces estaba funcionando y claro que tiene sus problemas, pero se pueden solucionar. Entonces trataron de quitar esta corte y eso solo va a ser sobre mi cadáver. Trataron de eliminar esta corte y dijeron, no, no necesitamos esta corte, somos estadounidenses, no cometemos crímenes y eso obviamente no es cierto. Y dijeron, no necesitamos esta corte. Entonces, si hay algún estadounidense que haya crímenes contra el país, como por ejemplo, pueden verlo en sus cuentas de banco y todo, entonces no quisieron aceptar esto durante la administración de Trump. Entonces, los Estados Unidos dividió esta pregunta. Iba a decir que su trabajo ha sido asombroso porque no solamente fue contra estos nazis que estaban perseguidos, sino que también obtuvo estas leyes en la Corte Internacional por los crímenes contra la humanidad y crímenes contra el mundo. Entonces esto es bastante sorprendente. No estoy seguro si entendí su pregunta. No era una pregunta, solamente dije que esto es bastante sorprendente que usted pudo conseguir esta Corte Internacional. Si preguntan a los estudiantes, ¿qué preferían ustedes, guerra o leyes? Entonces, por ejemplo, los alemanes y los estadounidenses, por ejemplo, dijeron guerra. La guerra, la ley siempre va a ser mejor que la guerra, porque la guerra asesina gente inocente.
y también hacen que la gente joven vaya a luchar por este país, que muchas veces no los apremia. Entonces tenemos este sistema de guerra, incluso si tenemos dificultades, como por ejemplo reunir las evidencias en estos países, porque hay países que protegen a sus propios ciudadanos que cometen crímenes. Entonces hay bastantes dificultades. La idea de no vayas a la guerra. Entonces, esto es lo que requiere también, por ejemplo, las Naciones Unidas. Entonces, es mejor que siempre tengamos la paz. Entonces, no vayas por armas. Y ahora tenemos incluso armas en el ciberespacio que trabajan para nosotros, para poder asesinar a todos. Yo no voy a estar para ver eso, pero muchos de ustedes sí van a estar. Y eso es bastante descabellado, es enfermo. Estamos viviendo en un mundo suicida. Entonces estamos aquí viendo qué podemos cambiar. Y bueno, cuando la batuta se caiga de mis manos, alguien va a estar ahí para recogerla y llevarla a él. Entonces no podemos huir y nunca hay que rendirnos, porque hemos hecho un muy buen progreso en este tema tan delicado. Y hay muchas personas que no creen en la guerra, sino que creen en la fuerza. Y espero que la siguiente generación esté varios pasos adelante de nosotros y tengan el coraje y yo tuve el coraje de que estuve en 5 batallas grandes y no pudieron matarme. Y ahora quiero entregarle esto a las generaciones jóvenes, a la gente joven como ustedes, de que las leyes es mejor que la guerra. Y también que se elimine este uso de la fuerza innecesaria. Y también les deseo las mejor de las suertes. Muchas gracias, Ben, por tus consejos y todas las historias que nos contaste. Perdón, tengo problemas técnicos. Entonces, no por eso no me pueden ver, pero aquí estoy. Muchas gracias, Ben. Apreciamos mucho tus consejos porque sé que nosotros como una generación jóvenes debemos crear este mundo de paz. Ahorita hay mucha violencia y todas esas cosas terribles. Por ejemplo, usted y los estudiantes de Derecho pueden hacer algo muy bueno, un buen aporte, trayendo estas buenas leyes. Aquí hay tres frases. Nunca se rindan. 2, nunca se rindan. Y 3, nunca se rindan. Esa es la verdad. Muchísimas gracias. Y tenemos aquí algunas preguntas del público y de los estudiantes, pero antes me gustaría tomar una fotografía. Tengo problemas con mi computadora, pero por favor, Marcos y Jessy, ayúdenme a tomar una foto de la reunión, por favor. Entonces, si quieren, pueden encender sus cámaras para que pueda verlos y también que aparezcan en la foto de este evento. Yeah, no, stay there, ¿Qué stay there. quieren que haga? ¿Que me pare o algo? No alcanzo a ver a todo mundo. Ah, es que tienes el pinet, lo tienes pinet. No, yo stay there. Stay ¿Sería there. una galería o algo así? No, puede quedarse ahí sin problema. Es que están prendiendo su cámara a otras personas. Nunca lo olviden, no se den por vencidas. Y ley, no guerra. Y buena suerte.
Estamos esperando un Estoy momentito listo. porque somos más de 100 personas y están conectando todavía la cámara. Esperemos unos segunditos. Si alguien más prende su cámara, quiere, sacaremos otra más, ¿no? Ven, tenemos unas cuantas preguntas de los estudiantes y después terminaremos esta reunión, pero ahorita vamos a tomar una foto. Listo. Entonces vamos a poner esto así sola y les deseo muchísima suerte. Nunca se rindan. Don't leave with the some questions. Ahora tenemos unas preguntas. Isaac o Jesse, ayúdenme por favor con las preguntas. Yo que si tengo quiero aquí las unas voy preguntas. leyendo, le voy haciendo preguntas del público. Jesse, yo tengo una, si me quieres, hago yo una primero, que le quería yo hacer, y después vamos con esas. ¿Te parece? First, I want to thank you for Primero quiero your agradecerles labor, for what you are doing, por su tiempo y por lo que and está what you haciendo did in that time, and for y this por lo que hizo incredible speech. y también por Congratulations. este Second, I want to ask you, por in a esta trial, gran reunión. there are Muchas gracias. always En un defenders. juicio siempre Try hay to defend acusados. these people, to try to say they are innocent. Hay que tratar de decir que There son were people inocentes. trying to defend Había these, personas tratando de Nazi defender people, a los and what did nazis. you think about it? You Entonces, saw ¿qué what they did. creía sobre eso? There were somebody saying they are innocent, they don't deserve to be Entonces, punished. son or inocentes, maybe no this- merecen ser this justifies and they castigados, don't o deserve esto to be justifica punished. todo, It o qué pasó. happens there in the trials. I know there was very Lo que fast, pasó but aquí it en was los somebody defending them, juicios, and it was Entonces, pero- justified. ¿estaba justificado? Mi principal acusado tuvo este argumento en el juicio que dijo que por qué estaba ahí cuando volvió a prisión para poder hablar con él, y yo dije en alemán, tal vez podemos hacer algo por usted, pero no sabemos, porque era el padre de 5 hijos, era doctor, era general, y de acuerdo a sus reportes mató a 90,000 judíos. Había dicho que esa cifra no era correcta. Entonces dijeron que debían contarnos los cuerpos, pero se admitió haber matado gente. Y su argumento fue por la situación del mundo, y Hitler les contó que los rusos planeaban atacar, y por lo tanto era defensa propia. Si ellos prevenían ese ataque y atacaban primero, entonces era asaltar a los rusos antes de que ellos pudieran atacar. Entonces, los jueces de la corte, los 3 eran estadounidenses, estuvieron de acuerdo con el argumento y dijeron no al lugar. Dijeron yo no le creo, no confío en usted. ¿En qué mundo estaríamos? Entonces mandaron a 13 de mis chicos y solo 4 fueron ejecutados. Entonces también, cuando el presidente Trump hizo su primera aparición en las Naciones Unidas, porque hay presidentes de varios países, claro, Trump dijo, yo quiero aclarar que Corea del Norte, si le hacen algo a cualquier estadounidense, van a tener conexión con crímenes de guerra. Y dijeron, presidente, ¿cómo destruye un país completamente? ¿Qué hace?
¿Lo arrojan al océano o qué hacerían? Y dijeron que era defensa propia. Entonces, está haciendo el mismo argumento para los Estados Unidos. Y me sentí bastante mal. Yo no creí que los Estados Unidos tuviera tal tipo de ejército. Entonces, deben estar bastante cuidadosos de qué puede ocasionar esta acción defensiva. Entonces, el mundo aún necesita más información para tener una solución racional a los crímenes que creen convenientes de las personas inocentes. Y cuando se dan cuenta que hay una estructura internacional que está mal, nosotros promovemos estos actos. Entonces tenemos diferentes secciones de este trabajo, ¿saben? Entonces tenemos mucho que pensar para poder cambiar nuestro pensamiento básico de cómo deberían comportarse los seres humanos y no como animales. Y entonces, bueno, depende de ustedes, chicos. ¿Qué más puedo hacer? Yo no tengo tiempo ni siquiera de leer mis emails, pero es su mundo y la verdad es que vale la pena salvarlo y vale la pena intentarlo. Y es fundamental y no olviden siempre esto, que no se rindan, 2, no se rindan y tercero, que depende de ustedes. Y les deseo mucha suerte. Jessie, Señor Ben, queremos continuar con unas cuantas preguntas y muchas gracias eh, por responder la más reciente. Aquí tenemos, si vio algún tipo de arrepentimiento en los nazis durante los juicios. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Vio arrepentimiento en los nazis durante los juicios? No hablé con ninguno de los acusados antes del juicio. Durante el mismo únicamente hablé con mi equipo y todo está grabado. Fue una vez que se sentenció a muerte a Dottendorf. Fue cuando me pareció que estaba arrepentido porque era padre de 5 hijos, porque había sido relativamente honesto en el juicio. Yo le pregunté, ¿puedo hacer algo por usted? Sí, bueno, dígale a mi esposo y a mis hijos que los siento y que los amo. Pero no sentí arrepentimiento. Dijo que lo haría de nuevo. Lo haría de nuevo y ese fue su testimonio. Entonces, por eso es tan complicado y tan diferente. La gente que comete este tipo de atrocidades no cree que lo sea. Si están bajo el ala protectora de su país, van a decir, bueno, haría lo que fuera por mi país. Pero oiga, señor, pues no dé su vida por su país, viva por su país, no muera por él. Pero no, no parecía que ese fuera el caso para él. Y yo recuerdo otros casos similares. Había una estatua en Berlín de Moltke. Fue el primer Marshal alemán de la Primera Guerra Mundial. Había una gran estatua de esta persona. Y leí un intercambio con un oficial suizo y le dijo, Herr Nordstrom, esto es lo que está ocurriendo, estoy trabajando en una nueva estructura internacional y la perspectiva es algo muy similar a lo que sería las Naciones Unidas. Y nos dijeron, ven, ¿qué está haciendo? ¿No? Todo está bien. No arriesgue su vida para salvarlos.
por la gloria de su país. Eso es lo que hace que valga la pena. La mejor imagen es para los Estados Unidos, bueno, una gran estatua en Berlín. Esta gran estatua en Berlín le cayó una bomba. Tiró la estatua del caballo y dijo, pues sí, todavía queda el caballo, de hecho. Entonces, pensando de Moltke, estoy seguro de que fue un gran general. Y posiblemente aún tenemos personas así en nuestro mundo. Gente que está dispuesta a asesinar a la otra persona que no comparta nuestras opiniones por religión, por sus preferencias. Hay mucha gente que aún piensa como él. Y estoy tratando de cambiarlo, pero necesito su ayuda. Toda la ayuda posible de cada uno de ustedes. Si ustedes están de acuerdo que la ley es mejor que la guerra, tienen que convencer a otras personas. Estén convencidos ustedes de ello y hagan todo lo que sea necesario para no ser partidarios de la guerra. Es demasiado peligroso para ustedes. Y bueno, yo ya hice mi parte, así que suerte. Desde luego, señor Van. Muchas gracias. Déjenme preguntarle a los estudiantes si quisieran hacer otra pregunta. Thank you so much for, Señor Ben, muchísimas gracias Welcome. giving us everything por and sharing todo your experience y with por us. compartir su Also, experiencia we con have a nosotros. little surprise También here tenemos for una you. pequeña sorpresa para Someone usted. sent us Alguien picture of nos your envió color. esta The name imagen of de this usted person coloreada. is Tolga Unker, and Ella es she's Tolga always Unker coloring these pictures. y es muy Ah, buena en la That was, edición y el that was the coloreado de opening of esta Dutch Open Trial. Yeah, I was 27 years old. fotografías. Este fue The el biggest murder inicio trial in human de history. beautiful. el So thank juicio you for por homicidio everything. más grande de la I think historia. that Sam Muchísimas will gracias por todo. send Me you parece que another Sam le surprise enviará otra later. sorpresita But posteriormente. thank Like you so every much. time, Jesse, like Como every siempre, time, Jesse, I want to just tell queremos Jesse comentar Samantha que prepared Samantha a very preparó special surprise for una you. sorpresa and we muy would like especial para usted y you to see quisiera it. And que Sam, this is pudiera your verlo. opportunity for Sam, this esta es tu beautiful oportunidad surprise. Please, para mostrar esta show it to us. maravillosa Thank you very much, sorpresa. whatever it is. Les agradezco muchísimo. Can someone share it, please? I ¿Alguien just podría have compartirla, some por favor? really Tengo bad problemas problems with my técnicos. computer. Jesse, ¿tú la tendrás? Nope. No. I will do it. Déjame, I will see, see if I can do it. Déjeme back ver here. si, Okay. si puedo hacerlo Well, rápidamente desde aquí. Ben, I wrote this little poem for you, okay? Ben, hice I este will read pequeño it. poema para Thank you. usted, lo voy a leer. It Nice. says law, not war. His Guerra life y was like a war, ley y escaping no from his guerra. country. Su His vida fue destiny como was una law, guerra escapando and de to su set país. the world Su free. destino fue la Ben ley y persecuted the liberar al evil, mundo. encouraging Ben all of us to apply Condenó the law, el mal, not war. apoyándonos a do todos good para and never aplicar la give up. ley, no la Thank you guerra. so Hacer much, bien y nunca Ben. I rendirse. agree, I agree. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué maravillosa sorpresa. I agree. Yo estoy I will send completamente you de the acuerdo. poem, and Le voy a thank enviar you el so poema much. que It le has been an hice y le amazing agradezco interview, muchísimo. Ha sido una and thank you. entrevista I am so increíble grateful all the y muchas students, gracias. De all verdad the estoy muy professors agradecida of con todos los La Salle too, estudiantes y los and they want profesores de La just to Salle give you this que little quieren darle well, it's in Spanish, you know, but it's este pequeño recognizing your job, you reconocimiento know, as de, well a as this su trabajo, interview. a su It's a participación. diploma for you Es that un it pequeño says, diploma yeah, que dice recognizing sí, Benjamin Ferencz for his reconocimiento a participation Benjamin in the Ferencz interview. por su participación en la Meet entrevista. the incredible Conoce la increíble story of historia the last persecutor of de el Nuremberg. último So the University of La Salle is giving you this fiscal de Nuremberg. recognized, La Universidad and I de will La send it to Salle you le to está your dando email. Thank este you so much, reconocimiento. Mr. Ben. Thank you, and thank the Muchas La Salle gracias.
administrators for Muchas gracias y gracias a todos por este maravilloso tiempo. Estoy muy agradecido con la oportunidad de hablarle a los Thank you estudiantes. so much. And just for Muchísimas the public, gracias. we just Y want to para el make just público, one me announcement. gustaría hacer un We anuncio. have Me gustaría an hacer un amazing anuncio. interview also Tenemos in una 2 entrevista weeks. también In, maravillosa en 2 it will semanas, be also in English with que Spanish también va a ser en translation. inglés con We will traducción have al this español. interview with Ana Vamos a tener Suset, esta that she is traducción a con Ana, great esta granddaughter entrevista of con 4 Ana Suset, quien es la nieta Nazi officers. de Of 4 course, oficiales she nazis. is not like happy about what Desde they luego, ella do, no what está muy they did. contenta con She lo is que carrying hicieron. the torch of Ella está llevando la preventing the antorcha Holocaust of de happening again. prevenir Actually, she's que a ocurra de volunteer nuevo in el Israel, and we are going to holocausto. have this Es exclusive voluntaria en interview with Israel her. y vamos a tener So you esta can sign up entrevista in the exclusiva link con ella. that Por favor, Jessica is going to inscríbase send in the en chat. That el we link have a que Jessica WhatsApp va a group. publicar Also, en we el chat. have a Google Tenemos un Forms, grupo de and WhatsApp this y interview un will be formato in de Google. English and also Este va a ser en inglés translated to Spanish. y So va a we tener will see traducción you al there, español. and thank you so Nos much, vemos allá everyone, y for joining nuevamente us with muchísimas the Voice of the gracias Silence a from the todos por Depths unirse Diario Judío. de Thank you so The much. Depths Diario Judío y Very de well. parte de Thank you. Voice of the Silence. Muchísimas gracias Bye. y Thank hasta you so luego. much, Ben. Gracias, Ben. Bye. Gracias a los traductores también. Gran labor. Gracias. Gracias a Angie, a Javier. Felicidades a Y al todos. profesor, Gran perdón, conferencia. profesor, es que Mario quería son decir real- algo, pero ya no lo pudimos decir. También, Por sí, tiempo. Angie y Javier, le vamos a mandar esa pregunta a Ben. Es que, bueno, yo ya no pude ver nada, me pasó algo ahí con... Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. Excelente, Sam, excelente evento. De verdad, todo mi reconocimiento a nombre de la universidad, todas las felicitaciones y a todos los participantes, de verdad, gran evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, todavía los que siguen aquí sin salirse, si son de México y quieren participar para ganarse unos libros, tenemos un giveaway por nuestro aniversario. Entonces, si van a la página de Instagram, hoy es el último día, de hecho. Entonces, quien siga por acá y quiera ganarse uno de estos libros, una libreta, se Oye, puede Sam, participar. Por ahí nos dicen que si podemos, nos habían pedido que si podemos alargar un poco el giveaway para que más gente participe y tenga oportunidad. No sé cómo lo veas y si no, pues haremos algún otro Claro, también no, por sí, ahí. sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos, de verdad, también Mario por asistir, al profe José Antonio, a todos. No sé cómo cerrar la sesión porque mi compu está trabada, así que pues... Nos saldremos todos y la cerraremos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Jessy, si puedes, entra de la compu de tu papá y ciérrala, please. No hay problema. Bye, Vale, muchas gracias a todos bye. los chicos, a todos los que estuvieron por acá. Bye. Gracias. Hasta luego. Chao. Bye, Sammy. Bye. Felicidades, Sammy. Pude escuchar parte de la presentación, estuvo muy bonita. Ya. Ay, güey. Espérame, déjame salirme de sí. Solo tú puedes cerrarla, Sam. Cuando apagues las Es que no computadoras puedo, se van a o cerrar. sea, Jessy va a entrar por la de su papá, que es la original, Ah. y de ahí lo va a cerrar, porque mi Perfecto. computadora se quedó así trabada y no puedo hacer nada. Pero hoy hasta se maquilló diferente y todo. Te ves bien. Gracias. Hola, hola. Ya van a cortar la luz No, también. tu entonces, hermana gemela. de todos modos, se va a cortar la luz en unos minutos, entonces, adiós a No, todos. pero Jessy es la que tiene que cerrarla, esa, no hay de otra. Ok. Aunque se corte Está la bien. luz, cualquier cosa. Bueno, Sam, mándame la de inglés, la grabación de inglés, por favor. Sí, espero que se haya grabado, porque